8 meses. 8 meses tardaron las autoridades federales en llegar hasta el hombre que, según la investigación oficial, ordenó y pagó por el asesinato de un alcalde que se había convertido en símbolo de resistencia contra el crimen organizado en Michoacán, y hoy finalmente ese hombre está detenido. Se llama Ramón Ángel Álvarez Ayala, pero en el mundo del CJNG lo conocen simplemente como Runo. Este es el caso de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, asesinado a tiros en noviembre de 2025 en pleno Festival de las Velas, un crimen que estremeció a todo el país y que hoy, 8 meses después, por fin tiene un nombre y un rostro señalado como el cerebro detrás de esa decisión. Si te quedas conmigo, vas a entender exactamente quién es Runo, cómo el gobierno mexicano ya lo había señalado años antes como un caso de impunidad judicial, cómo ocurrió el operativo de su captura y por qué este golpe representa mucho más que una simple detención. Antes de continuar, necesito pedirte algo y quiero que lo hagas ahora mismo. Suscríbete a este canal. No te lo pido por rutina, te lo pido porque esta historia tiene capas que ningún otro canal está desarrollando con este nivel de detalle todavía, y quiero que estés aquí para lo que viene después, porque este caso definitivamente no termina hoy. Vamos a desarrollar esta historia en 8 bloques completos. Primero, ¿quién es realmente Runo? ¿Y por qué su nombre ya era conocido por las autoridades desde hace más de una década? Segundo, el asesinato de Carlos Manzo y por qué ese crimen marcó un antes y un después en la seguridad de Michoacán. Tercero, los detalles exactos del operativo que terminó con su captura en Atotonilco, Jalisco. Cuarto, el antecedente más incómodo de todo este caso, cómo el propio gobierno federal ya había exhibido en 2023 la liberación judicial de Runo como un ejemplo de impunidad. Quinto, ¿quién es los R's? La célula criminal que él dirigía junto a sus hermanos. Sexto, el escalofriante dato de la recompensa que ofreció por el asesinato. Séptimo, las 31 personas detenidas hasta ahora por este caso y lo que sigue pendiente. Y octavo, la reacción de la familia de Manzo y qué significa este golpe dentro de la estrategia de seguridad nacional. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre posible extradición a Estados Unidos que todavía nadie ha confirmado del todo. Y aquí quiero ser honesto contigo, si este canal existe y sigue creciendo es exclusivamente porque personas como tú decidieron suscribirse en el momento justo. No en 5 minutos, no después, ahora. Cada suscripción es literalmente lo que permite que sigamos dedicando horas a investigar casos como este con el contexto completo que merecen. Así que si todavía no le has dado al botón, este es el momento. Empecemos por entender quién es realmente Runo. Se llama Ramón Ángel Álvarez Ayala, aunque también ha sido identificado con los alias El Moncho, El Ramón y El Monchi. Harfuch lo identificó como el principal líder de los RS, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y distintos municipios de Jalisco, relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga. Y aquí viene un dato que pocos medios han explicado con claridad. Esta organización registraba hechos violentos y ataques directos contra la autoridad desde el año 2012. Es decir, no hablamos de una célula nueva ni de un operador emergente. Hablamos de una estructura criminal con más de una década completa de actividad violenta sostenida en la región. Ese dato temporal es clave para entender la magnitud real de este personaje. Durante 14 años, Runo construyó una red de violencia, extorsión y control territorial en una de las zonas agroexportadoras más importantes de todo México, y lo hizo prácticamente sin pagar consecuencias legales serias durante la mayor parte de ese tiempo. Eso, como vamos a ver en unos minutos, no fue casualidad. Si te interesa entender cómo una estructura criminal puede operar impunemente durante más de una década, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a repasar el crimen que finalmente puso a Runo en el centro absoluto de la atención nacional, el asesinato de Carlos Manzo. El 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a tiros. Manzo gobernaba una región agroexportadora próspera dentro de uno de los estados más violentos del país, y su muerte estremeció a México entero, no solo por la brutalidad del ataque, sino por el simbolismo que representaba. Un alcalde asesinado en un evento público, rodeado de su comunidad, en un acto que debía ser de celebración.
Según ha detallado Harfuch, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad completo desde el mismo momento en que se registró el homicidio y declaró públicamente ante el pueblo de Michoacán que no habría impunidad en este caso. Esa instrucción presidencial desató una investigación que se extendió durante meses con trabajo de inteligencia sostenido en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Piensa en lo que significa ese nivel de instrucción presidencial directa. No hablamos de un caso más dentro de la enorme lista de homicidios que ocurren diariamente en México. Hablamos de un caso que se convirtió desde el primer día en una prioridad absoluta del Gabinete de Seguridad Federal completo, con la participación coordinada de todas las instituciones relevantes del país. Si sientes que esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto para suscribirte, porque lo que viene ahora es el operativo exacto que terminó 8 meses después con la captura del hombre señalado como el cerebro detrás de todo esto. El operativo se ejecutó este jueves 30 de julio de 2026 en Atotonilco, el Alto, Jalisco, por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con información proporcionada directamente por el Centro Nacional de Inteligencia. Cuando las fuerzas federales llegaron a la ubicación de Runo, sus escoltas opusieron resistencia armada, y durante ese enfrentamiento, uno de los escoltas perdió la vida. Harfuch describió el momento con estas palabras exactas en entrevista con López Dóriga. Hay una persona, un delincuente que perdió la vida. Se logra la detención del Runo y hay otros detenidos que más adelante informaremos. Según reportes adicionales de Milenio, el saldo final del operativo fue de un escolta muerto y 4 personas detenidas junto con Runo. Y aquí hay un detalle de coordinación institucional que vale la pena resaltar. Una vez concluida la operación, el propio Harfuch contactó personalmente al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para solicitar apoyo adicional en la zona. Ese nivel de coordinación directa entre el secretario de Seguridad Federal y un gobernador estatal, justo después de un operativo de este calibre, confirma que las autoridades anticipaban la posibilidad de algún tipo de reacción violenta tras la caída de un operador de tanto peso dentro del CJNG. Si te interesa esta reconstrucción minuto a minuto, suscríbete ahora mismo. Pero antes de seguir avanzando, vamos a llegar a la parte más incómoda y más reveladora de todo este caso, el antecedente que el propio gobierno federal ya había exhibido públicamente años antes. Aquí está el dato que de verdad cambia la perspectiva completa sobre este caso. El caso de Runo no era desconocido para las autoridades. El 26 de enero de 2023, el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, lo presentó públicamente en la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador como un caso de objetivo prioritario que había sido liberado por decisiones judiciales. Es decir, el gobierno mexicano ya sabía, desde años antes del asesinato de Manso, exactamente quién era Runo y qué tan peligroso resultaba. Rodríguez Bucio lo identificó en ese momento como lugarteniente de los Valencia dentro del CJNG, e incluyó su caso en una lámina oficial dedicada específicamente a documentar lo que el propio gobierno llamó fallas del sistema judicial para mantener a objetivos prioritarios fuera de circulación. Detente un segundo en la gravedad de ese dato. El gobierno federal usó a este mismo hombre como ejemplo público de impunidad judicial en 2023, casi 3 años antes de que ese mismo hombre fuera señalado como el autor intelectual del asesinato de un alcalde en funciones. Y el detalle judicial es todavía más grave. Rodríguez Bucio detalló en aquella presentación que la jueza primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, absolvió a Runo el 22 de noviembre de 2022 por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo, pese a que acumulaba al menos 5 carpetas de investigación distintas entre 2012 y 2021. 5 carpetas de investigación. 5 oportunidades distintas en las que el sistema de justicia mexicano tuvo en sus manos la posibilidad de detener definitivamente a este operador y en todas ellas terminó siendo dejado en libertad. Piensa en lo que esto significa para la familia de Carlos Manso y para todas las víctimas de extorsión, homicidio y violencia que los R's generaron durante más de una década en Michoacán y Jalisco. El sistema judicial tuvo 5 oportunidades de sacar a este hombre de circulación antes de que ocurriera el asesinato de un alcalde en funciones, y las 5 veces falló. Eso no es un detalle menor dentro de esta historia, es posiblemente el dato más importante de todos.
Si este tipo de análisis con contexto histórico completo es exactamente lo que buscas en un canal de noticias sobre seguridad en México, suscríbete ahora mismo. Vamos a entrar ahora en quiénes realmente los Rs y por qué esta célula representaba un problema de seguridad tan grande dentro del corredor Jalisco-Michoacán. Los Rs operaba como una célula del CJNG con presencia directa en Apatzingán, Uruapan, Morelia y distintos municipios de Jalisco, dedicada a la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas. Fíjate en la geografía de esa lista. Apatzingán y Uruapan están en el corazón mismo de Tierra Caliente, una de las regiones agroexportadoras más ricas de todo el país, donde se produce buena parte del aguacate y los cítricos que México exporta a Estados Unidos. Controlar esa zona no solo significa control territorial en el sentido tradicional del narco, significa control sobre uno de los negocios legales más lucrativos del país, mediante extorsión sistemática a productores, empacadoras y transportistas agrícolas. Ese modelo de negocio, la extorsión sostenida sobre la industria agroexportadora, es precisamente el tipo de violencia que Carlos Manzo denunció públicamente y de forma reiterada durante su gestión como alcalde de Uruapan. Manzo se había convertido en una voz crítica frente al cobro de piso que sufrían los productores de aguacate y limón en la región, y esa postura pública, según la hipótesis que las autoridades han venido construyendo, habría sido precisamente lo que motivó su asesinato. Un alcalde que se atrevió a señalar públicamente el problema de la extorsión en una de las zonas más disputadas por el CJNG terminó pagando con su vida esa misma postura crítica. Y aquí hay otro dato que conviene subrayar con calma. Los Rs no era una célula pequeña ni marginal. Según los reportes de esta captura, la organización mantenía vínculos de mando compartido entre Runo y sus propios hermanos, quienes también aparecen señalados dentro de la estructura de liderazgo de la célula. Es decir, hablamos de una organización de tipo casi familiar en su cúpula de mando, algo que se repite con frecuencia dentro de las estructuras más resistentes del crimen organizado mexicano, porque ese tipo de lazos de sangre dificultan enormemente la infiltración y la traición desde dentro. Si te interesa entender cómo funcionan estas estructuras familiares dentro del narco mexicano, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a entrar en uno de los datos más escalofriantes de todo este caso, la recompensa que, según las investigaciones, Runo habría ofrecido específicamente por el asesinato del alcalde. Según ha trascendido en distintos reportes periodísticos sobre esta investigación, Runo habría ofrecido una recompensa económica específica a cambio de la ejecución de Carlos Manzo, convirtiendo el homicidio en un encargo criminal directo y no en un ataque improvisado o circunstancial. Ese detalle es exactamente lo que distingue a este crimen de la enorme cantidad de homicidios que ocurren en México cada día. No fue un arrebato de violencia sin planeación, fue una decisión fría, calculada y ejecutada con recursos económicos específicos destinados exclusivamente a ese fin. Piensa en la premeditación que implica ese tipo de encargo. Alguien tuvo que decidir, con semanas o meses de anticipación, que la vida de un alcalde en funciones tenía un precio, fijar ese precio y encontrar a las personas dispuestas a ejecutar la orden a cambio de esa recompensa. Ese nivel de planeación criminal es lo que convierte este caso en algo mucho más grave que un simple homicidio. Se trata de un atentado calculado contra la autoridad civil, ejecutado desde las estructuras del crimen organizado como una forma de intimidación hacia cualquier otro funcionario público que se atreva a confrontar públicamente sus intereses económicos. Y ese mensaje de intimidación lamentablemente funciona. Cada vez que un alcalde, un funcionario municipal o un líder comunitario es asesinado por confrontar al crimen organizado, el efecto inmediato es el silencio de todos los demás. Por eso, este caso trascendió tanto a nivel nacional. No se trataba solo de la muerte de un hombre, sino de un mensaje dirigido a toda la clase política local de México sobre lo que puede pasar si se confronta abiertamente a estas estructuras criminales. Si sientes que este análisis te está dando el contexto que ningún otro canal te ha dado sobre este caso, suscríbete ahora mismo. Vamos a repasar cuántas personas han sido detenidas ya por este crimen y qué es lo que todavía sigue pendiente en esta investigación. Con la captura de Runo, la cifra total de personas detenidas en relación con el asesinato de Carlos Manzo asciende ya a 31. Detente un momento en esa cifra.
31 personas detenidas por un solo homicidio, confirma la magnitud de la estructura criminal completa que participó, de una forma u otra, en la planeación, ejecución o cobertura de este crimen. No hablamos de un tirador solitario ni de 2 o 3 cómplices directos, hablamos de una red extensa de operadores, halcones, logística y protección que tuvo que coordinarse para que este atentado pudiera ejecutarse con éxito en un evento público completamente rodeado de gente. Sin embargo, el propio Harfuch ha sido claro en que la investigación continúa abierta y que en los próximos días se dará a conocer información adicional sobre otras personas detenidas junto con Runo durante el mismo operativo en Atotonilco. Eso sugiere que todavía faltan piezas por revelarse dentro de esta historia y que es muy probable que en las próximas semanas sigamos viendo nuevos nombres, nuevas detenciones y nuevos detalles sobre cómo se organizó exactamente este crimen. Además, hay un dato que todavía no está confirmado del todo, pero que ha comenzado a circular en reportes recientes. La posibilidad de que Runo sea trasladado eventualmente a Estados Unidos como parte de algún proceso de extradición, similar a lo que hemos visto con otros operadores de alto perfil del CJNG en los últimos meses. Si eso llega a confirmarse, sería un paso adicional que garantizaría, de forma mucho más sólida que en su paso previo por el sistema judicial mexicano, que Runo efectivamente enfrente consecuencias legales definitivas por sus actividades criminales. Si te interesa seguir este caso hasta que se resuelva por completo, suscríbete ahora mismo a este canal porque vamos a seguir dándole cobertura a cada nuevo desarrollo. Y déjame cerrar con una reflexión sobre lo que representa este caso dentro del panorama completo de violencia política que ha vivido México en los últimos años. El asesinato de Carlos Manzo se suma a una lista dolorosa de funcionarios públicos, alcaldes y líderes comunitarios asesinados en México por confrontar directamente al crimen organizado. Y la captura de Runo, 8 meses después, confirma algo que ya sabíamos pero que este caso vuelve a poner sobre la mesa con total claridad. La justicia mexicana, cuando finalmente actúa con la coordinación institucional adecuada, con instrucción presidencial directa y con trabajo de inteligencia sostenido, sí puede llegar hasta los responsables de estos crímenes. El problema real no es la incapacidad técnica de las instituciones, sino la inconsistencia con la que esa capacidad se aplica. 5 carpetas de investigación previas contra Runo, y ninguna logró detenerlo antes de que asesinara a un alcalde en funciones. Ese contraste entre la eficacia mostrada en este operativo final y las fallas judiciales documentadas años antes es probablemente la lección más importante de todo este caso. Porque la pregunta que de verdad debería quedarnos después de ver esta historia completa no es solo ¿ya cayó Runo?, sino ¿cuántas otras carpetas de investigación contra cuántos otros operadores de este mismo nivel de peligrosidad siguen esperando en algún juzgado del país el mismo destino que tuvieron las 5 carpetas anteriores contra este hombre? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad por quedarte con nosotros durante todo este análisis. Y te pido con toda sinceridad que si este video te ayudó a entender este caso con una profundidad que no habías visto en ningún otro lado, te suscribas ahora mismo, le des like a este video y lo compartas con alguien que también necesita entender por qué la caída de Runo es mucho más que una simple detención. Es la confirmación de que el asesinato de un alcalde tuvo, efectivamente, un responsable con nombre y apellido, y de que ese responsable ya no puede seguir operando en libertad. Escríbeme en los comentarios qué opinas sobre las 5 carpetas de investigación previas contra Runo que nunca lograron detenerlo, y si crees que este caso debería abrir una revisión más amplia sobre cuántos otros objetivos prioritarios siguen circulando libremente por fallas similares del sistema judicial. Nos vemos en el próximo video.